todo mi equipo de la organización que queremos daros las gracias por venir hoy aquí y también al Club Financiero Génova por dejarnos su casa para acoger este evento. Bueno, yo quería abrir el evento con algunos datos muy impactantes que están ocurriendo en España este año, y es que estamos rozando ya los 100 millones de turistas. En 2024 nos posicionamos como número 2 en el ranking de ciudades más visitadas del mundo, Madrid, detrás de París. Y al mismo tiempo está ocurriendo otro fenómeno, que es que desde julio de este año, de la entrada en vigor de la nueva ley del Código Registral Único, se han vuelto ilegales, más de 200.000 apartamentos turísticos. Menudo desajuste, ¿no? Pues este mismo desajuste es el que nos abre la mayor ventana de oportunidad a inversores como nosotros, y de esto es precisamente de lo que nos van a hablar nuestros socios cofundadores, Amadeo Navarro y Víctor García Castro, más en detalle. Así que, sin más preámbulo, os dejo con Amadeo. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Estos son como los de la clase que siempre llegan tarde. Pero les vamos a dejar pasar por ello. Bueno, pues ahora yo creo que ya sí estamos todos y estoy muy contento porque la verdad veo muchas caras conocidas y bueno, para los que no me conozcáis, pues yo soy Amadeo Navarro, soy cofundador del grupo Homely Capital y el responsable de todo el área de inversión. Y de inversión vamos a hablar mucho hoy, pero yo creo que antes de entrar en materia es importante poner un poquito de contexto, ¿no? Porque creo que no va a sorprender absolutamente a nadie que el motor económico de nuestro país sea el turismo, que da empleo a casi 3 millones de personas y que hay unos viajeros, que algunos por gastronomía, otros por cultura, otros por ocio, por playa, pues vienen a nuestro país, pero todos tienen algo en común, que es ¿dónde me voy a alojar? Y la verdad es que en 2023 se batieron todos los récords, pero resulta que 2024 superó las cifras con 94 millones de turistas y, como acaba de decir Elena, 100 millones esperamos para 2025. Eso, unido a una aportación de más del 12% de nuestro PIB nacional por parte del sector turístico, pues hace pensar que todo va mejor que bien. ¿O no? Porque cuando un mercado está tan fuerte, lo que suele ocurrir es que se acerca una de las mayores transformaciones. Y lo que estamos a punto de vivir en España es una de las mayores transformaciones del sector turístico de la historia. Y yo creo que todos, en mayor o menor medida, seguro que habéis visto noticias, y algunas noticias más sensacionalistas que otras, ¿no? Pero que dicen, se acabó el Airbnb en España, ¿no? Y antes de realmente explicar qué es lo que está pasando en España, yo creo que es importante que echemos un poco la vista atrás y entendamos qué es lo que ha ocurrido en otras plazas antes para ver si aprendemos algo. Y el ejemplo que vamos a poner ahora es ni más ni menos que Nueva York. Esto fue un caso muy sonado. En 2023 entró en vigor la Local Law 18, que básicamente decía que todos los alojamientos turísticos de la ciudad tenían que tener una regulación específica, tener una licencia concreta, y si no, directamente no podían existir en Nueva York. Y eso es lo que pasó. Los resultados pues no se hicieron esperar. En solo 3 meses cayeron de 60.000 pisos turísticos en la ciudad de Nueva York a solo 3.000, y la oferta se desplomó un 80%. Pero los viajeros no dejaron de ir a Nueva York. La demanda siguió constante y eso evidentemente tiene unas consecuencias. Los precios medios por noche de los alojamientos que sí quedaron legales, en solo 3 meses se dispararon un 23%, y todos los activos que estaban legales, que se quedaron en la ciudad, tanto apartamentos turísticos como hoteles, se revalorizaron de golpe. Y lo que estamos a punto de vivir en España es nuestro propio caso Nueva York. El 1 de julio entró en vigor
la ley, a través de un Real Decreto, del Código Registral Único de Alquiler. A grandes rasgos, esto es una matrícula que obligan a tener a todos los alojamientos turísticos que quieran listarse en plataformas como Airbnb, Booking, y esto es obligatorio. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? Amadeo, ¿y qué tenemos que hacer para sacar esta matrícula? ¿No? Todo el mundo conoce a alguien que tiene un apartamento turístico en Madrid o en algún sitio. Oye, ¿qué hay que hacer? Los requisitos son varios y yo quiero exponer los dos que creo que son más importantes. Lo primero es que este año han pasado muchas cosas y una de ellas es que ha cambiado la ley de propiedad horizontal. Ahora, tú tienes que tener un certificado de la comunidad de propietarios donde te aprueben el uso de pisos turísticos. Y esto antes no era así. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros, seguro que la mayoría me respondería que en el piso que vosotros tenéis como residencia habitual también denegaríais un piso turístico. Yo lo he hecho en mi propio piso. O sea, es evidente y algo lógico y yo creo que escenifica muy bien el problema social que tenemos. Pero no acaba aquí. Y la verdad que con este punto podría parar porque en España hay pocas comunidades que te lo vayan a aceptar. También está el tema de las licencias municipales. Necesitas que te acompañe el ayuntamiento de cada una de las ciudades. Y aquí viene un punto complicado, porque como vamos a ver dentro de un segundito, los ayuntamientos tampoco están por la labor. Diagnóstico de la situación. Llevamos 3 meses apenas en vigor con esta ley. Ya han quitado de las plataformas 66.000 pisos turísticos y lo que se espera que ocurra en los siguientes 12-24 meses es que caigan otros 200.000 pisos turísticos. Y ojo, o sea, esto no es una crisis del sector turístico inmobiliario. Esto es la mayor depuración que ha vivido el sector turístico en nuestro país. Han depurado el mercado de todo lo que no servía, o como nos gusta decir internamente en Homely. O sea, hemos pasado del salvaje oeste a un sector profesionalizado. ¿Y quién ha sido el que ha dado el primer golpe encima de la mesa? Madrid. Madrid ha sido, no el primero, porque Cataluña ya había puesto sus leyes antes, pero ha sido el ejemplo que mejor escenifica lo que va a pasar en el resto de ciudades de España. ¿Por qué? Porque Madrid ya ha puesto en vigor, a partir de hace nada, esto ocurrió en agosto de este año, su plan Reside. ¿Qué hace el plan Reside? Primordialmente, ya ha dicho que cancela todas las licencias turísticas en edificios residenciales en el área de influencia turística de Madrid, que es prácticamente todo Madrid. Entonces, ya empezamos porque están diciendo algo súper claro. No quiero pisos turísticos mezclados con gente que vive allí todo el año. Bien, perfecto. Punto número 1. Ya nos deja solo los edificios. Y ahora, dentro de los edificios completos, ¿qué puedo hacer en Madrid? Cuando tengo un edificio completo, si se dan una serie de normativa que tiene que ver con la norma zonal, que tiene que ver con el grado de protección del edificio, te permitirán durante 15 años tener una licencia de explotación de tu activo residencial con una licencia turística. Ojo, no un cambio de uso a terciario. Te van a permitir pasar lo que tienes en residencial a tener una licencia turística, pero sigue siendo residencial y cuando acaban los 15 años vuelve a ser residencial. Esto es importante, ¿vale? Y además, pues Madrid, que no da puntada sin hilo, dice, y ya de paso además le voy a poner el requisito de que tiene que rehabilitar el edificio entero. Y con eso, con todo este cóctel, consigo 2 cosas. Primero, elimino todo el problema social de juntar a los huéspedes y los vecinos y luego mejoro el parque inmobiliario de la capital sin tener que pagar subvenciones a que mejoren fachadas y demás, sino que ya el propio sector privado se va a encargar de hacer toda la inversión. Y yo creo que para entender todo esto que está pasando, también necesitamos tener un poquito de contexto sobre el cambio en las preferencias de los turistas, porque ha sido un cambio profundo. O sea, ahora el turista le gusta esto que llaman el slow travel, o sea, quieren vivir la ciudad, quieren estar más días, que esto afecta al final en los revenues de todos los activos,
quieren más confort, quieren más privacidad, quieren más autonomía, un servicio profesionalizado y sobre todo también tenemos datos mucho más objetivos como que el número de turistas que viajan en grupo y en familias en la Unión Europea ha aumentado por encima del 80%. Ok, ya tenemos algo que nos está diciendo el cliente quiere algo, una necesidad que me la están dando los apartamentos turísticos. Y os voy a dar un dato que yo creo que es súper interesante. Si tomamos en cuenta el ratio número de apartamentos turísticos por cada 1000 turistas y lo comparamos entre los grandes países de Europa que están en el top 10 de los países más visitados, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Francia, Italia, tienen valores por encima de 8. Pero Portugal, España y sobre todo España, estamos en valores de 5. O sea, España tiene menos pisos turísticos por visitante que lo que tienen países de la competencia como Francia e Italia. Es decir, existe un recorrido en el número de alojamientos turísticos. Perfecto, ya tenemos este dato, la brecha está ahí. ¿Pero en qué segmento? Porque no me valen todos. Y os voy a dar otro dato interesante. Desde 2014 hasta 2024, las pernoctaciones en hoteles de 5 y 4 estrellas han subido un 55 y un 34%. En apartamentos turísticos han hecho lo propio, han subido un 46%. Pero en alojamientos de 3 estrellas se han estancado, incluso han bajado. Y a mí esto me da que pensar. Y la conclusión que yo saco es que el turista ya no quiere algo cutre a precios altos. El turista que estaba en el 3 estrellas se ha repartido entre los apartamentos turísticos que le dan ese mismo servicio y entre los hoteles de categorías más altas. Y esta misma tesis es en torno a la que nosotros hemos construido el modelo que llevamos años trabajando. Al final es un segmento medium prime con precios por noche entre 170 y 300 euros, que es donde realmente creemos que está el hueco de mercado. Por ponerlo todo lo que hemos hablado en resumen, tenemos una oferta que está ahora mismo en caída libre, que se va a acercar a niveles de COVID en cuanto a apartamentos turísticos, que además se nos junta con un récord histórico de turismo. Nunca hemos estado mejor en España a nivel macroeconómico turístico. Tenemos un cambio profundo en los hábitos del viajero que nos visita y además nos encontramos con una brecha de mercado. Para mí, este es el cóctel perfecto que crea pues, la ventana de oportunidad para entrar en este tipo de proyectos, y esto es para lo que nosotros llevamos 3 años preparando. O sea, llevamos estructurando vehículos, comprando edificios completos en las ciudades más top turísticas de España y aportando en todas las fases de la cadena de valor. Pero antes de entrar ya en materia de lo que es Culture 3, que lo habréis escuchado muchas veces, eso sí, ¿qué es esto de Culture 3? Yo creo que es súper importante que tengáis una fotografía completa de quiénes somos, porque muchos de vosotros no nos conocéis. O sea, que sepáis exactamente cuáles son todas nuestras verticales de negocio y qué mejor para ello que mi socio Víctor, al que le voy a dar paso ahora mismo, os va a contar un poquito más sobre nosotros. Hola, hola, ¿ya se me escucha? Bueno, interesante introducción. Queríamos hacer primero esta introducción para que tengáis todo el hype de poner atención a lo que yo os voy a contar y luego Amadeo os va a contar cuál es el call to action después de todo esto que os vamos a contar. Homely Capital Group. Voy a comenzar a contaros un poco, porque muchos no nos conocéis, quiénes somos Amadeo y yo. Amadeo tiene un perfil financiero, él trabajó en bolsa antes de dedicarse al real estate
Y yo soy arquitecto, MBA, y un poco, por contaros un poco más cómo hemos llegado hasta aquí, todo comienza porque yo después de la carrera viajo a Estados Unidos, voy también a Latinoamérica, siempre he estado en el mundo del desarrollo inmobiliario y empiezo a ver el mundo, empiezo a ver cómo invierten en otros países y cuando regreso a España veo que España está muy retrasado en muchos temas, entre otros el mundo del turismo, ¿vale? Entonces la empresa tiene un origen que es ese momento en el que yo regreso a España y actualmente da sentido a todo lo que tenemos. Que la base de todo es Homely Capital, que es, le hemos llamado Capital porque es la inversión, que es el centro de nuestro modo de ser. Nosotros invertíamos desde antes de ser socios, desde antes de crear la empresa, entonces nos une ese ADN o esa pasión por el real estate. Y os voy a contar un poco lo que hace cada marca o cada línea de negocio, cada vertical que tenemos. La primera, que es esta HC, es Homely Capital, y nosotros invertimos, tenemos dos especialidades principales. En residencial, sobre todo en Prime, compramos y reformamos y vendemos pisos desde hace muchísimos años. Y desde hace aproximadamente 2-3 años comenzamos a comprar edificios completos para hacer promociones inmobiliarias, meterle amenities, meterle reforma y venderlo piso a piso. Algunos quizá habéis participado ya en operaciones de tipo. Y por otro lado está el hospitality, el mundo del turismo, que desde el origen hemos tenido negocio de turismo. Y Colturi, que es el nombre que le dimos al primer vehículo, que ahora se ha convertido en Colturi 1, 2 y 3, que es lo que nos trae hoy aquí, es el centro de esta charla, nos dimos cuenta desde hace años que esto iba a pasar. Lo anticipamos, porque veíamos que el problema social no se estaba resolviendo. Desde que fundamos la empresa hace 10 años ya se hablaba de legalizar, de tal, de problema, de tal y cual, y sabíamos que teníamos que buscar ese hueco o este momento que está siendo ahora. La parte de Homely One es la parte que tiene que ver con el mundo servicios, servicios a terceros, también da servicio, por supuesto, a las inversiones de Homely Capital, y tiene tres patas principales: arquitectura y construcción, que esa es la parte que yo dirijo más directamente, inmobiliaria y gestión corporativa, que básicamente es alquileres de medio plazo, casi siempre en el sector prime. Y por último, la operadora turística, que aparecen dos marcas porque hace unos años compramos una empresa de software que al principio nos daba servicio y luego vimos estratégicamente interesante adquirir nosotros esa empresa para que el software hiciera lo que nosotros creíamos que tenía que hacer y no lo que la empresa quisiera que tenía que hacer. Y os voy a explicar hoy un poquito más en profundidad las dos áreas que más impactan con Colturi, que son arquitectura y operación o la operadora turística. Y voy a tratar de no contaros las cosas típicas. Voy a contaros todo aquello que creo que le da valor a estas dos verticales y que hace que Colturi sea un éxito. La parte de arquitectura, nosotros tenemos en el departamento ciertos valores o ciertas ideas que cuando proyectamos tratamos de que no se nos escapen nunca, ¿vale? Aparte de que lo hagamos muy bonito, aparte de que lo hagamos muy eficiente, de que la distribución sea muy buena, que eso creo que casi cualquier estudio de arquitectura que se precie lo va a hacer, tratamos de tener en mente que al final no estamos diseñando por nuestro gusto o el de un cliente o lo que sea, sino que estamos dando servicio a un huésped al final, ¿vale? Entonces la primera parte es la que nos quita riesgo al inversor, que es el due diligence previo. El due diligence sabéis que es la investigación previa antes de comprar un activo y hay muchas ramas. La que compete a arquitectura, el due diligence de arquitectura, es muy importante que aunque se subcontraten profesionales y ingenierías y estudios de arquitectura especializados, nosotros tenemos que poner los ojos aquí. Entonces tenemos gente multidisciplinar y muy preparada para que los due diligence prevean las patologías y prevean los problemas que va a haber y que, sobre todo, que el CAPEX que digamos que vamos a tener sea muy, muy, muy cercano, si no exacto, a lo que al final va a ser. Porque así la tesis de inversión se va a cumplir. Otra parte importante es el diseño wow, que es decir, nosotros al final cuando vendemos turismo, vendemos una foto, porque no es como cuando vendes un piso, que la gente lo visita, lo piensa, segunda visita, le da vueltas, lo visita. Aquí te reservan a veces en minutos, que la gente lo ve, ¡guau! Brutal, me encanta, tal, en 2 reviews, 5 estrellas, ¡hala, para adentro! Entonces, si no conseguimos diseñar pensando en eso y diseñar pensando en que el turismo
lo que se basa es, lo que decía Amadeo, en la experiencia de vivir en el sitio. Es decir, ya no es voy, me hago la foto a cualquier sitio y tal, sino que el turismo lo que está buscando ahora es, oye, si mi hotel o mi Airbnb se parece a la zona y me hace de turismo también, el propio sitio en el que me alojo, tiene mucho más valor. Y eso nunca lo perdemos de vista. Nosotros al final veníamos a diseñar mucho en Madrid, entonces tú te amoldas al gusto de Madrid. Pero cuando hemos salido a toda España, lo que hacemos es una investigación previa de ¿y qué se lleva en Córdoba? ¿Y cuál es el estilo típico de Menorca? Y eso nos ha hecho hacer que sea parte del turismo alquilar nuestras casas. Luego otro tema muy fundamental para nosotros es el Smart CAPEX. Es decir, gastar sabemos todos. Ahora, en qué gastar es muy clave. Y nosotros tratamos de gastar siempre teniendo en cuenta varios puntos. Uno, que no es para vender, que nos lo vamos a quedar, que esto es propiedad nuestra y mantenimiento nuestro, y un gasto excesivo en mantenimiento puede impactar mucho la TIR del vehículo, con lo cual no ponemos bajas calidades en nada, ponemos calidades de durabilidad alta. Y también Smart CAPEX tiene que ver con toda la estrategia alrededor, bueno, sobre todo, que ahora hila con este punto, alrededor del confort del turista. Es decir, no es solo bonito, es que yo voy, lo visito y pongo 5 estrellas porque he estado cómodo, he estado a gusto. Instalaciones que no fallan, no se me da la luz, no se me da el agua. Ese tipo de cosas parece tontería, pero no todo el ahorro es positivo. Es el ahorro inteligente positivo. ¿Y por qué digo que tenemos una gran combinación? El departamento de operación turística con el de arquitectura, cada proyecto hacemos reuniones previas y post en el que vamos dándonos feedback. Además es un equipo que está sentado al lado, entonces hay un feedback constante entre, oye, a los clientes les encanta este USB, oye, poned tipo C que me lo están pidiendo, oye, yo qué sé, hace frío, hace calor, todas las cosas, por ejemplo, almacenaje en cocina, todas las cosas que al final el equipo de operación empieza a tener ya experiencia de lo que va sucediendo estos 2 años últimos. Ahora creo que somos una de las empresas con más experiencia, o que pocas pueden decir que tenemos tan cerca al huésped del diseño, ¿vale? Y os iba a contar, os iba a ejemplificar esto que os acabo de contar con el primer ejemplo. El primer ejemplo fue un edificio que compramos Amadeo y yo a nivel personal, que un poco fue el test y fue lo que nos abrió la bombilla totalmente de, oye, esto es muy interesante. Es una operación que hemos comprado, hemos reformado, hemos explotado durante años y hemos vendido en rentabilidad a alguien que buscaba esas rentas, ¿vale? Entonces es una operación que, bueno, si hubierais visto esto quizá no compraríais ninguno, pero al final se vio algo así, ¿vale? Tratamos de meter amenities, que es algo que pocos tenían, sobre todo esto era en Córdoba, hacía mucho calor. Tratamos de hacer detalles como sacar un patio nuevo que no existía vaciando el edificio, o darle decoraciones que sí que nos recuerdan a que eso es Córdoba, o que es Andalucía, y que no es otro sitio. ¿Vale? Y por supuesto con gastos inteligentes. Oye, pues las escaleras de chapa, que es un tema sencillo y de fácil mantenimiento. Los muebles son madera natural, que si se empiezan a rayar se vuelven a lijar, se barnizan encima y ningún problema. En fin, todo al final fue pensando en que nos íbamos a quedar ese edificio para siempre, o esa era la idea original, y que no queríamos gastarnos un euro más a partir de la reforma. Y que por supuesto queríamos facturar muchísimo. Y este es un punto clave. Nosotros en ese momento no teníamos equipo en Córdoba, y como no teníamos equipo en Córdoba, no nos quedó otra que buscar una empresa que nos gestionara el edificio en Córdoba. Nos costó mucho encontrar empresas, y la que encontramos, que nos dio muy buena sensación, nos pareció que era gente muy seria, con mucha experiencia, comenzó a fallar, comenzó a darnos problemas. Oye, esto no está facturando lo que pensábamos, ¿qué está pasando? Ostras, las reviews son bastante malas, está habiendo errores. Y entonces dijimos, oye, esto me lo das a mí y lo hago mejor, seguro, por la experiencia que ya teníamos de tener cientos de pisos turísticos en Madrid gestionados. Y dije, no puede ser que no haya empresas pensadas para este tipo de activos. O sea, entonces, bueno, dijimos, oye, ¿y por qué no nosotros comenzamos a que este no sea un proyecto único y que sea un proyecto que podamos replicar y comprar muchos edificios? Y montamos una operadora que dé un servicio en condiciones y que los edificios facturen lo máximo posible y que demos un servicio, pues, lo más prime posible. Entonces creamos la marca Templa. Templa, al final, se coloca entre huésped y el activo, ¿vale? Y para dar
un servicio global y completo no es solo abrir puertas y limpiar casas, que es lo que, así en nuestra intuición, es lo que hace un equipo operador, sino que hace mucho más. Ahora os voy a contar en profundidad, pero bueno, básicamente tiene una pata muy fuerte de marketing, una pata muy fuerte que piensa en revenue, y luego hay todo un tema de anticipación y resolución de conflictos, que es muy importante tener experiencia previa y protocolos que nos protejan. Entonces, básicamente, obviamente toda empresa tiene protocolos, y los protocolos pues son de millones de tipos, pero yo he sacado 4 cosas que para nosotros son pilares fundamentales de la operadora. Lo primero es la anticipación. La anticipación surge primero de la experiencia. Obviamente tú puedes poner o puedes tener intuición o inteligencia para anticiparte a problemas, pero cuando ya los has vivido, si te pasa 2 veces ya, hombre, es que no haces bien tu trabajo. Y como nosotros llevamos ya 10 años gestionando, hemos puesto protocolos muy pensados para la anticipación, de revisión de propiedades, etcétera, etcétera. Para nosotros lo importante es, oye, ¿tengo un protocolo de resolución de conflictos? Lo tengo. Pero si tengo un protocolo de anticipación de conflictos, muchísimo mejor. ¿Vale? La segunda parte es, oye, y cuando se me escapa algo y hay un problema, ¿cómo te contactas con nosotros? Bueno, pues humans first. Nosotros somos super pro tecnología. Tenemos IA en todas partes, hemos comprado empresas de software, nos encanta la tecnología y nos hace la vida más fácil. Pero si tú tienes un problema, no tienes agua caliente, tú quieres hablar con alguien y que empatice contigo. Y que digas, oye, esto es grave, tengo un bebé, no sé qué, no sé cuántos. Y eso, para nosotros, es prioridad máxima. Es decir, a veces tenemos el equipo sobredimensionado para que nunca haya una carencia de, al final me cogía el teléfono, un robot, no sé qué, no, robots nada. Aquí es un negocio de personas y personas. Luego otro tema muy importante y es, oye, tengo un conflicto, respuesta instantánea. Entonces nosotros casi siempre, como he dicho, sobredimensionamos equipos porque no queremos que nadie diga en ninguna review, oye, nadie me cogió el teléfono. Entonces tenemos sistema de guardias, gente duplicando puestos, etcétera, porque es súper importante para la satisfacción de una persona que si necesitas algo, tengas a alguien al otro lado del teléfono. Y por último, protocolos de control. Al final, todo esto es para lo mismo, que es para el control, y ahí sí nos ayuda mucho el software, que ahora hablaremos un poquito de lo que nos hace para ayudar a ese control. Y hemos querido sacar aquí esto, que son, bueno, 4, lo hemos hecho ahora Amadeo y yo, los 4 que se nos han ocurrido así en una rápida. Seguro que tenemos muchas más cuentas y esto es público y lo podéis ver todo el mundo. Me podéis creer o no con todo lo que os he contado, pero las reseñas, que son medias de cientos de valoraciones, hablan por sí solas. Que te pongan 300 personas casi 5 estrellas no es casualidad, es porque los protocolos están funcionando. Y por último, os quiero contar qué puntos base tiene que controlar Templa y en qué se apoya en Boltz, en la tecnológica. Templa hace una cosa que quizá ya poca gente hace, que es crean una marca y un branding y una estrategia de posicionamiento para cada edificio. Porque podemos ser Templa, pero no es lo mismo el que busca playa que el que busca ciudad. No es lo mismo el que busca turismo histórico que el que busca modernidad. Entonces targeteamos a cada público en específico y creamos cuentas de Instagram, hacemos influencer marketing, etcétera, por edificio, no por marca. Esto provoca venta directa. Sabéis que las plataformas Airbnb Booking cobran entre el 15 y 20% más o menos y son ahora mismo súper necesarias. Quizá en el mundo hotelero ya hemos traspasado a que todo el mundo conoce la marca y va a la página y tal, pero en el mundo del Airbnb os aseguro que Airbnb, que eso evolucionará, factura muchísimo, porque todo el mundo pasa por ese filtro. Pues cuanto mejor hagas tu trabajo de marketing, más vas a ganar, sin más, mejor es tu tier. Y por último, cualquier operadora tiene un departamento de marketing, pero nosotros hemos ido, perdona, de marketing, de pricing, hemos ido un punto más allá, y es, oye, el trabajo de pricing no es solo poner un robot a funcionar, darle al play, y ya mira que listo soy, que facturo súper bien los huecos. Nosotros creamos un business plan por edificio, que se basa con métricas de AirDNA, que son las páginas en las que vemos datos históricos, hacemos una red de comparables en gráfica y el objetivo del departamento de pricing es todos los años batirlo. Y todo el incentivo de los empleados está basado en batirlo. Si no lo baten, mal. Con lo cual ya tenemos gente batiendo récords en zonas históricos, es decir, hay edificios que si tú buscas un comparable nadie factura más que nosotros, y con ocupaciones récord. Tú te metes en el DNA y dices, pues en esta zona, ocupación media 80, nosotros 98, o 95. Entonces, eso solo se consigue cuando el equipo está totalmente alineado y motivado con ese objetivo, que es el de todos. Y por último, hay una reflexión que hacíamos constantemente que es, oye, ahora ya, ok, hemos batido el récord de mercado, ya tenemos el pricing súper bien hecho, facturamos el máximo. ¿Cómo ganamos más? Bueno,
Pues vendiendo, en vez de la noche, las horas. ¿Cómo que las horas? Como un hostal de... No. Mucha gente trata de entrar antes o salir después de una estancia. Y mucha gente pagaría por ello, ¿vale? Lo que pasa es que a nivel administrativo o de gestión de los equipos es muy complicado. Porque dile tú a la limpiadora, oye, ¿dónde estás? Vete para allá. Oye, el check-in, ¿qué tal? Pues gracias a la tecnología de Bolts, que estamos ahora a punto de lanzar esta herramienta, que la vais a disfrutar en breves todos, lo que vamos a hacer es de forma totalmente autónoma y automática, conectamos todos los calendarios y el sistema de mensajería del equipo que tiene que estar detrás de que entre alguien o que salga alguien, con un pago por esas horas. Totalmente en vivo, en el móvil, que lo vas a poder hacer o con PayPal o con Stripe o con lo que sea, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar a ingresar no solo por ser el que mejor factura noche, sino además por todas esas personas que quieren entrar y salir después, vamos a empezar a facturar más. Otro tema que nos hace facturar más es el cross-selling, que esto se lanzará, esto es fase 1 y esto es fase 2 del desarrollo actual. Cross-selling va a ser unas alianzas que vamos a crear con toda la gente que vende servicios alrededor del turista, que no solo se gasta en alojamiento, sino que se gasta en ir al Rey León y en no sé qué, y nosotros vamos a comisionar por todos esos servicios, ¿vale? Y un tema muy importante, que es con el que nace Bolts. Hemos introducido ya en todos los últimos edificios domótica para ahorro de costes. Es decir, todo el tema de contactores puerta-ventana para que se apaguen los aires, se apaguen las luces, etc., ya está empezando a funcionar en los últimos edificios, y esto creemos que en suministros va a ser muy interesante tenerlo activado en todos. Y he colocado en otro color funciones que hace la tecnología que no van directamente relacionadas con revenue, pero sí tienen que ver con el control. El primer punto es que hay un dashboard que de momento se está usando por el equipo interno, que podrá ser usado por el equipo externo, es decir, clientes inversores, que podrán ver ciertas métricas y ciertos datos en tiempo real en todo momento, ¿vale? Para que nadie, o sea, que vais a ver vuestras inversiones, cuánto están facturando. Por otro lado, sabéis que por ley tenemos que emitir facturas a todos los turistas como si fuéramos un hotel, y ahora el gobierno, que le gusta estar encima de todo, lanza Verifactu este verano. Que Verifactu es un sistema de que tienes que enviar la factura de forma instantánea online, ¿vale? Y estamos ya programando la conexión automática para que nuestras facturas no incumplan la ley nunca. Y por otro lado, estos dos puntos vendrían juntos, y es que en todas las ciudades nos obligan a hacer un registro policial de los huéspedes. Entonces, el check-in automático o electrónico, que si todos habéis viajado habréis visto que casi todo el mundo ya lo tiene, incluye además un registro de viajero que nos hace cumplir la ley, y que además, si no lo cumplen, no entran. Con lo cual, el cumplimiento legal aquí va a ser mucho más fácil. Bueno. Y para terminar, hemos montado un pequeño vídeo para que todo lo que os he contado, que seguramente en vuestra cabeza está dibujando imágenes de cómo puede ser, lo veáis y veáis lo que han sido los proyectos 1 y 2 de forma muy resumida, pero yo creo que con buena vibración. Gracias y os dejo con el vídeo. La verdad que este vídeo me da una entrada perfecta para que en vuestra cabeza, como dice Víctor, os imaginéis cómo va a ser el vehículo 3, porque el vehículo 3 no es más que una continuación de una saga que ya empezó hace unos años, y os doy las gracias a muchos de los que estáis aquí, que fuisteis los que apostasteis por esto cuando era solo Call to Re 1 y no sabíamos que todo se iba a poner tan de cara ahora, ¿no?
¿Y qué es esto de Colturi, no? Pues básicamente Colturi es un proyecto de creación de vehículos de inversión en los que compramos activos deprimidos que necesitan una reforma, un cambio de gestora, necesita que le consigamos una licencia que no tenían. Normalmente son una combinación de estas tres, ¿no? Y básicamente los ponemos en valor a través de una estrategia en la que primero se reforman, luego pasan por un proceso de rebranding, que ya lo habéis visto, y por último se ponen en gestión optimizada. Entonces, básicamente lo que conseguimos es activos infravalorados, pasarlos a edificios con un potencial y con un rendimiento pues realmente interesante. Pero bueno, ¿con qué objetivo? O sea, ok, estáis montando este portfolio, ¿con qué objetivo? El que siempre ha sido desde el principio, la venta de todo el portfolio en su conjunto. Y este vehículo 3 es el último. Porque con el vehículo 3 ya completamos el objetivo de valoración del portfolio que estábamos buscando y que con este vehículo va a superar los 45 millones de euros. Esos 45 millones no es una cifra súper relevante para lo que es el mundo del real estate, pero sí es importante para que se entienda como un portfolio semilla bien distribuido geográficamente que ha cumplido con una tesis de inversión para que quien compre pueda seguir replicándolo en más ciudades y en más mercados. ¿Qué tenemos aquí? Básicamente lo que hay que entender de Colturi como concepto es que tenemos dos grandes fuentes de ingresos. Por un lado son los dividendos derivados del propio alquiler. Vamos a ver más adelante que tenemos unos criterios mínimos de rentabilidad neta por activo. Nuestra media, que es superior al 8,5 neto sin apalancamiento de los activos, lo que hacemos es que cada año repartimos el 100% como dividendos. Cada uno en el porcentaje que le corresponda según su participación. Pero esto no es todo. Aquí hay que sumarle una revalorización de los propios activos. La revalorización mínima que nosotros hemos tenido en los activos de los vehículos 1 y 2 ha sido de un 30% y luego más adelante veremos por qué. Pero son varios los factores realmente que influyen en esta revalorización. O sea, aquí pensad que estamos encontrando la perlita, la estamos limpiando y la estamos poniendo en valor, operada por una misma operadora turística y con unos estándares. Y eso ya de por sí tiene un propio valor de revalorización. Pero ese no es el más importante. La historia es que nosotros estamos consiguiendo rentabilidades superiores a las que luego el comprador espera. Porque esto al final es un negocio de compresión de yield. Y si sumas esa parte, la parte de los alquileres que recibes todos los años más la revalorización, estamos hablando de que este tercer vehículo nosotros lo proyectamos en una TIR entre el 12 y el 15% en un periodo de 3 años. ¿Quién es el comprador? Nosotros ya hemos tenido reuniones con varios potenciales compradores, incluso propuestas para armar vehículos que absorban a todo lo anterior, y lo estamos haciendo de la mano de Deloitte. Ellos son nuestros asesores en la venta, y ellos son los que nos han sentado con Family Office y con distintos perfiles institucionales que están buscando esa vaca lechera, por así decirlo, esos activos en rentabilidad y no ocuparse de buscar ninguna perlita. Entonces, a ese tipo de cliente es a quien vamos a enfocar la venta conjunta de todo el portfolio. ¿Cuáles son nuestros criterios de inversión? Esto es una parte importante y yo diría que crucial en este tercer vehículo. Aquí no se está invirtiendo en el edificio específico que Amadeo me ha dicho que vamos a comprar en Alicante. Se está invirtiendo en una filosofía en base a los activos que ya se han puesto en valor en los vehículos 1 y 2. Entonces, entender los criterios de inversión es clave. Primero, ciudades. Vais a ver señaladas ciudades, aparte de Madrid, como Málaga, como Valencia, Alicante, Menorca. Ok, son ciudades que primero tienen una regulación que va viento a favor. No me interesa comprar en una ciudad que sé que va a entrar en moratoria y que ya va a ser completamente imposible conseguir ninguna licencia.
luego ciudades que tienen un buen ratio también entre rentabilidad y escalabilidad. O sea, me interesa que yo pueda comprar un euro metro cuadrado decente, que incluso luego me permita reposicionarlo si fuera necesario, pero que aparte le acompañen las buenas cifras turísticas como los precios por no se medio de la ciudad. Pero hay muchos más puntos interesantes. Tipo de activo, el óptimo son 20. Oye, ¿vamos a comprar algún activo por debajo de 20 unidades? Es posible que sí. De hecho, en las revistas que todos tenéis ahí, luego vais a poder ver en detalle el pipeline, qué activos tenemos en el vehículo 1 y 2, cuáles están propuestos para el 3. Pues cuando llegue el caso se irá viendo exactamente qué es lo que va a entrar en el vehículo, pero ya sí sabemos que el óptimo son 20 unidades y que la media tiene que ser de 1.5 habitaciones dentro del unit mix del propio edificio. Y lo más importante, la yield, rentabilidad neta sin apalancar, no inferior al 8%. Solo haríamos una excepción si estuviéramos hablando de un activo super prime en Madrid, y entonces a lo mejor podríamos admitir algo cercano al 7,5 porque entendemos que la valoración de ese propio activo también se va a poder vender a un cap rate más abajo. Pero, línea general, 8% de rentabilidad mínima. Y ahora vamos a ver una cosa que seguro que os interesa a todos, es, bien, ¿cómo se estructura un vehículo así? La estructura es muy parecida a los otros, pero con algún pequeño cambio que vais a ver. Lo primero, 8 millones de equity, 8 millones de deuda. Vamos a contar con 16 millones de euros para este tercer vehículo, ¿vale? Con el que vamos a poder comprar entre 3 y 5 activos dependiendo del tamaño. Nosotros, Homely Capital, actuamos como gestores, pero también actuamos como inversores. En todos los vehículos de Coltury nosotros hemos invertido como mínimo un 5% del capital social. En este, evidentemente, no va a ser menos. Invertiremos como mínimo un 5%, que son 400.000 euros, y en función de cómo esté la tesorería para diciembre, que es cuando está previsto esto, veremos si podemos aumentar nuestra exposición al vehículo. Pero al final sentimos y queremos poner el skin in the game dentro de esta operación. Aquí vamos a hablar también de alineación de intereses, cómo se remunera a los gestores. Este sí es un cambio con respecto a los vehículos 1 y 2, que lo hemos introducido recientemente, porque hemos considerado que en el tercer vehículo era más conveniente hacerlo así. Y lo que hemos hecho básicamente es subir el retorno preferente, el hurdle. Era un 5% en los vehículos 1 y 2, en este tercer vehículo, además con tesis y tires de los vehículos 1 y 2 ya probadas que ninguno está bajando el 11%, creemos que lo justo es dar a los inversores una rentabilidad garantizada, entendedme, esto es un retorno preferente, del 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo os entrego una TIR del 8 o menos, nosotros cobramos 0 euros. Ese es nuestro compromiso con los inversores. Cuando pasamos el umbral del 8% de TIR, hacemos un catch-up, que básicamente esto es equilibrar la balanza para acabar repartiendo el total de los beneficios, 80% para los inversores, lógicamente, y 20% para los gestores. Y solo en tires ya muy elevadas, por encima del 20%, se hace un escalado que puede estar entre el 25 y el 30% de fee si se consigue un beneficio fuera de la expectativa. Pero un poco al final, si leemos entre líneas, lo que aquí estamos diciendo de alguna manera es: nosotros ya creemos y confiamos en que os vamos a poder entregar una TIR que va a estar entre el 10 y el 15% en este tercer vehículo. Y hablando de tipos de socios, lo hemos categorizado en 3 segmentos. El socio que invierte desde el mínimo, que son 100.000 euros, hasta el 5%, es un LP, es un socio que va a participar de la operación, no formato crowdfunding, sino como accionista de la empresa que va a ser dueña de los activos, o sea, con la garantía máxima, pero no va a estar en el comité de inversión. Y luego está el socio que aporta un 5%. Cuando tú entras con un 5% en uno de los vehículos de Coltury, tienes 2 beneficios. El primero es que te damos acceso al comité de inversión, es decir, vas a tener voz
de todo lo que pase, de todas las decisiones de compra, venta, desvíos, lo que sea. Y luego, y otra que yo creo que es mucho más importante, es que si accedéis al vehículo a través de una empresa española vuestra, os acogéis a la exención de doble imposición. Entonces, digamos que esto es lo más interesante. En lugar de tributar un 25% de impuestos de sociedades, tributaríais solo un 1,25% sobre los beneficios que os entregáramos del proyecto. ¿Vale? ¿Qué pasa si invierto un 20%? Ojo, o represento al 20%. Entonces, tienes, lógicamente, todos los beneficios del socio del 5% y además eres consejero en un consejo de administración de solo 5 miembros. No solo con voz, sino con voto. Y el consejo de administración es el que determina la venta final del vehículo. Yo voy a tener un puesto en el consejo de administración de Colturi 3 porque no solo mi participación, sino la que yo voy a representar va a ser superior al 20%. Entonces, hay otros 4 huecos libres que ahora os contaré porque el vehículo ya tiene capital comprometido. Entonces, pues no hay 4 huecos libres, hay 3 huecos libres en este momento, pero es interesante por si se armara un grupo de conocidos, decir, oye, entre todos logramos esta cifra. Aquí lo que hemos querido hacer es una línea temporal para que se entienda de una manera gráfica cómo sería mi participación. Y esto es otro de los cambios con respecto a los vehículos 1 y 2. Y es que hemos intentado ser más eficientes. Lógicamente también, pues por consejos y peticiones de nuestros propios inversores. Oye, Amadeo, ¿por qué no hacéis capital calls? Eso es exactamente lo que vamos a hacer. No de una manera desmedida, pero sí de la suficiente manera para que la TIR del vehículo sea un poquito más alta. ¿Esto qué quiere decir? Que no os voy a pedir el 100% de vuestro compromiso de inversión el día 1. Solo os voy a pedir el 60% en diciembre y el otro 40% a lo largo de 2026, según vayamos comprando activos y según vayamos desarrollando el vehículo. Entonces aquí lo que tenemos es, en este ejemplo de 400.000 euros, pondríamos 240.000 en el momento 1, que es entre noviembre y diciembre de este año, mediados de 2026, 160.000, a finales de 2027 ya hemos pasado un proceso en el que hemos comprado activos, los hemos reformado, ya hemos tenido las primeras rentabilidades, no a lo mejor estabilizados todos, pero ya nos da para hacer el primer reparto de beneficios. Siempre que haya beneficios, los vamos a repartir. Y esos 20.000 representan como un 5% aproximadamente de la inversión. Oye, ¿de dónde viene ese 5%? Si la yield mínima es un 8% de los propios activos y el management fee es de un 1,5%, el management fee, que no lo he comentado antes, es básicamente los gastos anuales que paga el vehículo para que su propia estructura pues, lo pueda hacer posible. Ahí está dentro toda la contabilidad, la gestoría, la parte legal, la secretaría legal, pues, todas esas cosas que son necesarias para que un vehículo se traccione. Entonces, de ahí sacamos el 5% que se repartiría año a año. ¿Y qué ocurre a finales de 2028? Que nosotros ya habremos cumplido el ciclo de este tercer vehículo. Ahí vas a recibir las rentas de 2028, que son, de 2027, que son más altas que las del año anterior, y mucho más importante, la venta del portfolio completo. Y por eso se devuelven los 540.000 euros. Todo esto en conjunto es la TIR que hemos explicado al principio, de entre el 12 y el 15% anual en el periodo de 3 años. Y voy a hacer aquí una pequeña reflexión antes de entrar a ver los puros activos que tienen los vehículos para que lo palpéis un poquito más de cerca. Y es algo que es muy interesante. La regulación de la que hemos hablado antes, lógicamente tiene efectos positivos para este tercer vehículo. Como digo, pues viene en el marco turístico español, pues en el top, ¿no? Estás anticipándote al mercado. No solo estoy invirtiendo en real estate, sino que estoy anticipándome a algo que inevitablemente va a ocurrir. Pues bien, fijaros que nosotros realmente, nuestra propuesta de valor siempre ha sido, vamos a hacer edificios completos que estén rehabilitados y que tengan licencia. Lo que ocurre es que eso que para nosotros es value add, para un patrimonialista se vuelve super core. Es decir,
ya no estamos hablando de ubicaciones, sino que estamos hablando de que si tiene licencia es core. Y es que esto es muy interesante, este concepto es muy interesante. Lo que nosotros estamos generando al 8,5, a través de la licencia, ponerlo todo empaquetado, hay otros que lo están viendo como lo que quieren tener para sus nietos. Y entonces la rentabilidad esperada es mucho mayor. Y además, los que estéis dentro de real estate, seguro que os hace sentido que comprar un portfolio bien diversificado, hablo geográficamente, bien localizado dentro de sus ciudades, todos los edificios reformados, con gestión unificada, lo estés comprando como futuro comprador a nosotros a un 6%, hace sentido. Y más en la coyuntura de tipos de interés actual. Ese es el negocio de compresión de yields. Activos de los vehículos 1 y 2. Esto es pura curiosidad, lo tenéis en vuestra revista, simplemente detalles que me parecen interesantes. Nosotros hemos invertido hasta el momento 19,5 millones. Y esos activos hoy valen 26,600,000. No valen eso porque lo diga yo. Lo que hemos hecho es, según íbamos estabilizando los activos, íbamos haciendo tasaciones eco. Y los datos que arrojaban esas tasaciones son que se han ido revalorizando entre un 31 y el que más un 54. Por eso se creó el vehículo 2 y por eso se está creando el vehículo 3. Entonces, esto nos da, digamos, el proof of concept de que el modelo de negocio va a seguir funcionando. Y sé que habéis visto el vídeo, que seguro que os ha encantado verlo en imágenes, pero quiero incidir un poquito más en que se comprenda qué tipo de activos vamos a incorporar al vehículo. Ni somos ni pretendemos ser el Four Seasons. Aquí nos vamos a centrar, como digo, ADRs de entre 170 a 300 euros la noche. Y para mí este ejemplo es que escenifica perfecto un activo de Colturi. Aquí tenemos un edificio que ya estaba funcionando, ya estaba en mercado, con su marca, con su operador, con sus paredes azul pitufo y con sus historias. Y nosotros lo que hicimos fue, lo transformamos a nivel estético, pusimos materiales nobles de la zona, le pusimos piedra natural de Menorca, cambiamos la estética, iluminación, lo llenamos de domótica y donde antes había un espejo encima de la cama, ahora hay un ventilador orgánico y una carpintería pues hecha a medida. Ese es el modelo de negocio, crear algo para el cliente que prefiere pagar un poquito más por tener más diseño y más confort sin que los precios sean disparatados, pero que a nosotros como vehículo de inversión nos hace todo el sentido porque nos cumple con nuestras proyecciones financieras. Y vale, Amadeo, muy bien. Pero, ¿qué tenemos para el vehículo 3, ¿no? O sea, ¿qué tenemos aquí? Como digo, de verdad quiero recalcar esto. Colturi 3 no es un vehículo de cherry picking, de elegir los activos. Es un vehículo de invertir en una filosofía que ya está funcionando. Entonces, lógicamente esos activos son reales, están analizados y están, como digo yo, ya en la mirilla para ir a por ellos. Pero el vehículo se constituye en diciembre y yo no tengo la certeza de que en diciembre el apartahotel de Málaga de 27 unidades siga o no siga en el mercado. ¿Pero qué os quiere decir? Por supuesto, vamos a ir a por estos activos y además, a título particular os digo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por entrar en Málaga. Nos parece que es una plaza espectacular y queremos entrar sí o sí. O sea que un activo en Málaga casi seguro que habrá. Y el resto, entre lo que tenemos analizados en Madrid, en Alicante, en Cádiz, pues los iremos viendo según sigan disponibles o no, o incluso lleguen algunos mejores, ¿no? Y ya por terminar, quiero explicaros cómo está la situación ahora mismo a nivel de fondeo del vehículo 3. A día de hoy tenemos un 45% del capital comprometido de inversores de los vehículos 1 y 2, y por nosotros también, son 3,600,000 euros, y pues quedaría el otro 65%. Plazos. Hasta el 30 de noviembre es cuando nosotros vamos a estar haciendo captación de capital y tenemos el convencimiento de que antes del 30 de noviembre pues llenaremos todo el vehículo.
Digo tenemos el convencimiento porque los últimos vehículos que hemos levantado de tamaños muy similares a estos, pues el fondeo ha estado entre 3 semanas, dependiendo del subyacente, ¿no? Pero básicamente eso. Firma de los contratos de préstamos participativos convertibles. Oye, no os asustéis con lo de préstamos participativos convertibles, simplemente es una figura jurídica para que desde el minuto 1 que ponéis el dinero ya tenéis derecho a recibir beneficios en proporción a vuestra participación. Antes de que acabe el año nos comprometemos por contrato a que todo se convierta en capital social y todos vais a ser accionistas, vamos a ser accionistas del vehículo que vamos a tener aquí. Además, con la misma clase de acciones, mismo tipo de acciones todos. Y el 15 de diciembre es cuando nosotros tenemos expectativa de hacer la ampliación de capital que os he comentado. Para arrancar ya 2026 a señalizar los primeros activos, firmar los primeros contratos de arras y atacar. Y antes de comenzar con el periodo de dudas, yo le quiero dar paso a un invitado muy especial, a José Manuel Cifuentes, que aparte de inversor nuestro en, yo diría, en un montón de vehículos, además es socio del club financiero y nos ha ayudado a que todo esto sea posible. Así que, por favor. Bueno, pues hola a todos. Gracias, Amadeo. No porque sea para mí un placer estar hablando aquí. O sea, yo no soy comunicador profesional, pero sí quiero compartir mi experiencia, sobre todo porque soy un inversor muy satisfecho de ellos y me parece que también es justo poder compartirlo con el resto, ¿vale? Entonces, por contaros un poco, supongo que como todos los que estéis aquí, sois inversores. Yo como buen español le he dedicado una parte muy importante de la inversión al inmobiliario. Con ellos he estado desde sus inicios, o sea, he sido siempre de los que ha intentado también, cuando ha conocido algo, por así decir, poner una semilla y si germina, pues montar un huertecito. Entonces, me parece que es la mejor forma de invertir, en mi experiencia al menos. Entonces, llevo con ellos desde el año 2000, creo que 17, si no 18, cuando empezaron, que para mí era Homely One, y ahora mirando atrás, porque lógicamente el presente se ve de una manera, cuando estás en el futuro y miras al pasado lo ves de otra, pero creo que la toma de decisiones que han ido haciendo es muy coherente, muy orgánica, y me gusta mucho cómo han ido creciendo, porque los he visto siempre muy profesionales. Cuando ha habido que tomar ciertas decisiones sobre ciertos activos, me parece que ha sido muy buena. A nivel administrativo, con los inversores, todo ha sido formal, pese a que pase el tiempo y haya confianza. Me parece esto también súper importante. A nivel de rentabilidades y de éxito, estoy muy conforme. No solamente trabajo con ellos, trabajo con otros. Me parece que realmente están en una posición muy alta. Y me gusta mucho, 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 que, lo digo de nuevo, mirando hacia el pasado, no en el presente, cómo han ido detectando las oportunidades en el mercado y luego cómo estas oportunidades se ha visto reflejado que realmente estaban montándose en una tendencia. Entonces, es, como ha dicho él, soy socio del club financiero, pero también a medida que ha ido pasando el tiempo y he participado en sus operaciones, he ido incrementando la inversión. Formo parte de varios de los comités de los vehículos que han creado y pues bueno, ahora es por Turi 3, también voy a participar. Hay otras tipologías de inversión que no han comentado hoy aquí, pero que me parece que realmente cuando la han detectado ha funcionado, que esto me parece muy importante. Y eso, o sea, que me parece una forma de invertir dentro de lo que es inmobiliario y sobre todo operaciones, no tener ladrillo, muy segura. Y eso me parece que, o sea, realmente estoy muy contento de poder comunicar esto. Así que más o menos en líneas generales eso. Yo lo que os diría es que si me queréis hacer preguntas ya a nivel personal, yo encantado de responderlas, si hay algo que no he respondido. Pero bueno, pues espero que también estéis satisfechos con lo que os cuento y con la presentación que han hecho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención este ratito, a los ponentes Amadeo y Víctor y también a José Manuel por contarnos su experiencia con nosotros. Y bueno, hemos hablado de cifras, de historia, de una oportunidad muy concreta y ahora queremos abrir paso a una ronda de preguntas donde pues, nos podéis decir las dudas que os hayan quedado. Hola, yo soy Otto Hartleben. Hola,
Amadeo, yo soy Otto Hartleven para todos, soy de México, soy inversionista en Homely One, en varios vehículos, como lo comentaba José. La única duda que tengo yo en este nuevo vehículo es qué pasa si algún edificio o propiedad no da el rendimiento buscado. O sea, puedes tener 3, 4 edificios y uno va muy mal. ¿Qué sucede? Sé que vas a bajar tu comisión, pero vaya, ¿cómo afectaría a todo? Gracias. Muchas gracias, Otto. ¿Sigue funcionando esto? Vale. A ver, ¿qué ocurre si tenemos una manzana podrida? ¿Vale? Y esto siempre puede pasar, ¿no? Un activo que no está funcionando como debería estar funcionando y sentimos que nos va a lastrar. Aquí lo que hacemos primero es poner varas de medir de qué significa ir mal. Es decir, si nosotros esperábamos que ese activo estuviera dando, por ejemplo, un 8% y se ve que ya estabilizado no pasa del 7%, aquí lo que haríamos es valorar el portfolio en su conjunto. Si el portfolio en su conjunto sí tiene la rentabilidad, el volumen que nos da ese activo, o sea, el coste de oportunidad de reposicionarlo sería mayor que en lo que es la mezcla de todos los activos de ese vehículo. Pero vamos a poner el caso extremo, o sea, va mal, de verdad. Hay una catástrofe, lo que sea. Aquí, tener en cuenta que la mayoría de nuestros activos son apartamentos turísticos. Entonces, primer paso, la gran mayoría de ellos son reposicionables al mercado residencial. Son apartamentos de un tamaño X. Nosotros normalmente en nuestro unit mix no solemos tirar solo a estudios, sino que hacemos apartamentos más grandes. Entonces, lo primero que haríamos es, lógicamente, pasarlo al mercado residencial y vender unidad a unidad. Cogeríamos ese complejo de 20 apartamentos, me lo invento, y básicamente lo enfocaríamos para venderlo, cambiarlo de uso, cambio legal, y lo vendemos como inmuebles independientes. Si esto no fuera posible, aquí sí que habría que hacer, o sea, nosotros abogamos más por decir, oye, prefiero vender ese activo como un cherry picking inverso, ¿no? Prefiero sacarlo, aunque sea a coste, y buscar otra cosa que sí esté dentro de los estándares del conjunto de la rentabilidad de ese vehículo, que yo creo que es lo más coherente. Primero es ver qué significa que vaya mal. Si, oye, hay ocasiones, en muchos de nuestros activos se nos han dado, porque nos suelen dar dos tipos de tasaciones, una tasación turística y otra tasación si fuera residencial. Se nos ha dado que en residencial se ha revalorizado, o sea, si vendiéramos los propios apartamentos como residencial, ya nos estarían dando una plusvalía cercana a las que nos darían en turístico, que no lo haríamos porque no es el espíritu, pero esa sería, yo creo que la principal salida. Y aprovecho ya que tengo el micro, que ha dicho José Manuel que hacemos cosas más interesantes que no hemos comentado. Es verdad que este evento está súper centrado en el turístico, pero ya ha dicho Víctor que nuestra inversión está como segmentada en dos, ¿no? 50% es residencial, 50% es turístico. ¿Por qué ha dicho que es muy interesante? Porque algunos de los vehículos que hemos montado este año es para justamente eso, esa parte residencial. Hemos comprado edificios completos que lo hemos visto como una gran oportunidad, con un descuento sobre mercado, para actuar sobre los amenities, cambiar el concepto y vender unidad a unidad. Entonces, pues la verdad que esto es como, ¿qué quieres más, a papá o a mamá? Pues residencial es más oportunista, si lo queréis llamar así. O sea, cuando surge la oportunidad, pues surge, la atacas, montas el club deal y haces la operación. Y el turístico es más montarte en una tendencia. Es más seguro a largo plazo y sobre todo estás mucho más diversificado. El residencial normalmente es un activo, lo seleccionas y vas a por ese activo, y si sale bien o mal, ahí está toda tu inversión. Esto al final está un pelín más diversificado. ¿Hay alguna otra preguntita? ¿Sí? ¿Qué tal? Soy Manuel Gil. Una pregunta, cuando compráis el activo, ¿la licencia que ya tiene es la que vais a usar o se asume también el riesgo administrativo de cambio de uso del activo, de pasar de un terciario a un residencial o bueno, lo que proceda en cada momento? En la mayoría de los casos, lo que nos ha ocurrido es que hemos intentado
ir a por activos con licencia. Esto te voy a hablar, pues el 70% de los casos es comprar el paquete de o solar más licencia directamente, o sea, al promotor no le pagamos ni un euro sin la garantía absoluta de que tenemos esa licencia de cambio de uso residencial a terciario, que es lo que suele ocurrir, porque al final estos vehículos, ¿por qué tienen sentido? Porque nosotros no vamos en la vía de las VUTs. No me he querido meter ahí para no hacer el speech tan técnico, ¿no? Pero si nos vamos al mundo de las VUTs, es tengo un activo residencial que tiene una licencia para operar en turístico, que es lo que creemos que va a desaparecer. Y los activos terciarios, como bien has comentado, es todo lo contrario. Un activo terciario, aunque sea apartamentos turísticos, un AT, está en la categoría hotelera, igual que los hoteles, hostales, pensiones, todo eso, pues hay otra categoría que es apartamentos turísticos. Entonces, tened en cuenta que todo, y esto es así, todo lo que compramos en el vehículo 3 es terciario. O sea, está apoyado por una legislación que no tiene que ver con el residencial, tiene que ver con la hotelera. Estamos como bajo el paraguas de los grupos hoteleros, por así decirlo. Y ahora, ¿qué pasa con ese 20% de activos que compramos sin licencia? Los que compramos sin licencia lo hacemos porque son ciudades que conocemos perfectamente y esto, como yo digo, esto es como lo de no lo probéis en casa, ¿sabes? O sea, no os vayáis a Nociena que no conozcáis a comprar activos a ver si se puede cambiar o no. Nosotros en las plazas en las que ya llevamos muchos años tenemos muchos contactos en los ayuntamientos con estudios de arquitectura súper serios que nos dan unas garantías totales de que podemos comprar un activo residencial y cambiarlo a terciario, también lo hacemos. Pero es, la verdad, el menor de los casos. Si alguien tiene alguna duda más. Sí, soy Miguel Alonso. Una pregunta, estos edificios que estáis aquí presentando, que vais a comprar, son muy golosos, ¿vale? Yo creo que al final la gente que los está vendiendo, ¿por qué los está...? Bueno, porque están disponibles y por qué no hay otras compañías que están detrás de ellos, o por qué no estáis pagando un prime realmente por comprar este tipo de edificio con todas estas licencias ya. Es una pregunta complicada de responder. ¿De dónde procede el sourcing de los activos? O sea, ¿de dónde, no? La realidad es que el 90% de los activos que compramos, o el 99% de los activos que compramos, no están en Idealista. Es decir, ¿por qué nos llegan a nosotros y no a otros? Si no he entendido mal la pregunta. Nosotros llevamos 10 años en el mercado. Y llevamos 10 años en el mercado entendiendo muy bien cómo funciona el modelo de flipping. Si alguna vez ha querido jugar a las casitas en Madrid, a ponerse con su dinero a comprar, reformar y vender y ganar dinero por el camino, sobre todo en 2025, suerte, porque lo más difícil es conseguir el activo que sea interesante. Entonces, digamos que lo que nosotros llevábamos aprendido, porque cuando nosotros empezamos en 2015 a hacer flipping, os aseguro que el mercado no estaba como está ahora, que te compran los pisos sin verlos. No era así. Entonces, tuvimos que trabajarnos una red de contactos que nos permitió tener esa fuente de oportunidades corriendo. Lo que hicimos fue, en Madrid ya la tenemos y la replicamos en otras plazas que para nosotros eran súper interesantes. Andalucía fue la primera. ¿Por qué Andalucía? Andalucía era la comunidad autónoma que tenía la legislación más laxa de toda España para apartamentos turísticos. Entonces, pusimos parte del equipo en Córdoba, parte del equipo en Sevilla y nos fuimos rodeando de las personas correctas que cuando sabían que un promotor estaba desarrollando, cuando sabían que alguien estaba queriendo vender un activo, nosotros éramos los primeros que lo señalizábamos y mostrábamos interés o incluso lo bloqueaban para nosotros. A grandes rasgos, así es como funciona. También es verdad que cuando se venden este tipo de activos no hay tantísima competencia. O sea, por ejemplo, ahora es público que Tiquejo acaba de levantar un fondo de 300 millones para comprar hoteles de 3 estrellas y reposicionarlos y demás. Seguro que tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes del hueco. Pero a nivel más pequeño, como estamos nosotros, de ir seleccionando activo a activo, no hay tantísima gente que se meta a comprar un solar
con una licencia, asumiendo los riesgos de tener que levantarlo y tener que ponerlo en funcionamiento. Solo si realmente conoces la plaza, ya estás dentro, entiendes el mercado, sabes lo que vas a facturar, es cuando te arriesgas a hacer una operación así para obtener rentabilidades de este tipo. No sé si he respondido más o menos a tu pregunta, pero... Un poco de insight que tenéis, básicamente, en comprar. Básicamente. Vamos a dejar espacio para una pregunta más, si queréis. Nadie se anima. Bueno, pues de todos modos, en todas las bolsitas tenéis un QR al final que está ligado a nuestros calendarios directamente, o sea que si fuera de lo que es el cóctel que nos vamos a tomar ahora, estupendo. Incluso ahora, one to one, estamos disponibles, está aquí todo el equipo de inversión, nos vais a ver, menos yo, pues todos llevan acreditaciones y vais a poder hablar con ellos de todas las dudas que os surjan y demás, pero podéis agendar una reunión con nosotros en Recoletos 10, que es donde estamos, y os resolvemos pues cualquier duda de una manera un poquito más cercana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.